Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a hablar de algo que estoy seguro, resuena en cada uno de nosotros en algún momento, ese constante torbellino de pensamientos en nuestra cabeza. ¿Alguna vez sienten que su mente es como una radio que no pueden apagar, siempre sintonizada en alguna estación de preocupaciones, planes o recuerdos? Bueno, si han respondido que sí, están en el lugar correcto. Hoy vamos a desentrañar el misterio de cómo, al menos por un tiempo, podemos encontrar ese oasis de calma interior, ese estado de serenidad donde los pensamientos parecen desvanecerse para dar paso a la simple existencia. Y créanme, no es magia, es algo mucho más accesible de lo que creen. Antes de sumergirnos en esta aventura, si aún no son parte de nuestra comunidad, les invito a que le den ese clic al botón de suscribir y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones. Comenzamos. Vivimos en un mundo que nos empuja constantemente a pensar, a analizar, a planificar. Desde que nos despertamos hasta que cerramos los ojos, nuestra mente está trabajando horas extras. Nos preocupamos por el futuro, nos lamentamos del pasado, o simplemente nos perdemos en un sinfín de escenarios hipotéticos. Y aunque pensar es una herramienta maravillosa, cuando se convierte en el único modo de operación, puede robarnos la paz, la alegría e incluso la capacidad de disfrutar el momento presente. Imaginen por un instante, están caminando por un parque precioso, el sol les acaricia la piel, el aroma de las flores llena el aire, pero en su cabeza, están reviviendo una discusión de ayer o diseñando la presentación del lunes. ¿Se dan cuenta de cuánto se pierden? Es como estar en una sala de cine con la mejor película del mundo, pero con los ojos cerrados. La sobrecarga mental es un fenómeno cada vez más prevalente en nuestra sociedad moderna. Las presiones laborales, las responsabilidades familiares, la constante conectividad digital y la avalancha de información a la que estamos expuestos diariamente crean un caldo de cultivo perfecto para una mente hiperactiva. Esta mente hiperactiva, aunque a veces pueda parecer sinónimo de productividad o inteligencia, puede convertirse en una fuente significativa de estrés, ansiedad e insatisfacción. Nos encontramos rumiando sobre errores pasados, proyectando escenarios catastróficos sobre el futuro o simplemente saltando de un pensamiento a otro sin un ancla real. Esta disociación del momento presente nos impide experimentar plenamente la riqueza de la vida, como si estuviéramos viendo el mundo a través de un cristal empañado o, como mencionaba, con los ojos cerrados en esa sala de cine. La belleza de un atardecer se desvanece ante la preocupación por un email sin respuesta, o el sabor de una comida deliciosa se pierde mientras planeamos la siguiente reunión. Entonces, ¿cómo logramos esa tregua mental? ¿Cómo logramos, aunque sea por un ratito, vivir sin pensar tanto? La clave no está en reprimir los pensamientos, eso sería como intentar detener una ola con las manos, es imposible y solo nos agotará. La clave está en cambiar nuestra relación con ellos, en aprender a observarlos sin dejarnos arrastrar por la corriente. Piensen en su mente como un cielo azul. Los pensamientos son como las nubes que pasan. Algunas son grandes y oscuras, otras son pequeñas y blancas. El cielo, sin embargo, sigue siendo azul, inmutable independientemente de las nubes que lo atraviesen. Lo que nos sucede a menudo es que nos identificamos tanto con las nubes, con esos pensamientos, que olvidamos que somos el cielo. Esta metáfora es poderosa porque nos recuerda nuestra naturaleza intrínseca de ser un espacio vasto y sereno, capaz de contener la experiencia transitoria de los pensamientos sin ser definido por ellos. Somos el observador, no la nube. Una de las herramientas más poderosas que tenemos para cultivar esta habilidad es la atención plena, o mindfulness. Seguro han oído hablar de ello, pero ¿qué significa realmente? Es la práctica de prestar atención de manera intencional al momento presente sin juzgar. Suena simple, ¿verdad? Pero como todo lo que vale la pena en la vida, requiere práctica. No se trata de no pensar, sino de no engancharse con cada pensamiento que aparece. Es como ser un detective observador de tu propia mente. El mindfulness nos enseña a ser testigos de nuestros pensamientos, emociones y sensaciones corporales, reconociéndolos como eventos pasajeros y no como verdades absolutas o partes esenciales de nuestra identidad. Es un entrenamiento para desarrollar la capacidad de discernir entre la experiencia directa y la interpretación mental que hacemos de ella. ¿Cómo podemos empezar a practicar esto en nuestro día a día? Les doy algunos ejemplos prácticos. La próxima vez que se encuentren abrumados por una avalancha de pensamientos, deténganse un momento. Simplemente respiren.
Sientan el aire entrar y salir de sus pulmones. Concéntrense en esa sensación. Cuando note que su mente se distrae porque lo hará, no se regañen. Simplemente reconozcan el pensamiento, estoy pensando en la lista de la compra. Y luego suavemente vuelvan a enfocar su atención en la respiración. Es como entrenar un cachorro, hay que tener paciencia y ser constantes. Este simple acto de observar la respiración es un ancla al presente. Cada vez que reconocemos una distracción y volvemos a la respiración, estamos fortaleciendo nuestro músculo de la atención plena. No es un fracaso cuando la mente se distrae, es una oportunidad para practicar. Otra técnica fantástica es la meditación guiada. Hay muchísimas aplicaciones y vídeos disponibles, algunos incluso aquí en nuestro canal, que los pueden ayudar a dar esos primeros pasos. La meditación no es solo sentarse en silencio, es un entrenamiento para la mente, un gimnasio para nuestra atención. Al principio puede parecer que la mente está más agitada que nunca, y eso es perfectamente normal. Es como si hubieran estado dormidos por mucho tiempo y de repente, al despertar, se dan cuenta de todo el ruido que había a su alrededor. Este fenómeno inicial se conoce a menudo como la agitación del mono, donde la mente, acostumbrada a saltar sin control, parece intensificar su actividad al ser observada. Sin embargo, con persistencia, esta agitación disminuye y se abre espacio para una mayor claridad y calma. La meditación guiada proporciona una estructura y una voz que nos ayuda a mantener el rumbo, facilitando la transición de una mente dispersa a una mente más enfocada. ¿Y qué hay de las actividades que nos absorben tanto que olvidamos pensar en todo lo demás? Piensen en esas cosas que disfrutan tanto que el tiempo parece volar. Para algunos es la jardinería, para otros cocinar, pintar, leer un libro apasionante o incluso hacer ejercicio de forma consciente. Estas actividades, cuando se practican con la intención de estar presentes, son formas maravillosas de entrenamiento mental. Cuando estás completamente inmerso en pintar, el pincel en la mano, los colores en la paleta, la textura del lienzo, ¿cuánto espacio queda en tu mente para preocuparte por el futuro? Poco, ¿verdad? Eso es porque tu atención está completamente anclada en el presente. A este estado de inmersión total se le llama flow o fluir. Las actividades que nos llevan a este estado son intrínsecamente gratificantes y nos ofrecen un respiro de la mente rumiante. La clave aquí es la intención de estar presente en la actividad, no solo realizarla mecánicamente. Otro aspecto crucial es aprender a soltar el control. A menudo nuestros pensamientos son el resultado de un deseo de tener todo bajo control. Queremos predecir el futuro, evitar cualquier posible problema, y esto genera una carga mental enorme. Pero la vida es inherentemente incierta, y aferrarse a la ilusión del control solo nos causa frustración. Aceptar que hay cosas que escapan a nuestro control es liberador. Piensen en un río. Intentar detener su flujo es inútil. Lo que podemos hacer es flotar con él, adaptarnos a su curso. Esta aceptación radical no significa resignación pasiva, sino un reconocimiento de la realidad que nos permite enfocar nuestra energía en lo que sí podemos influir, en lugar de luchar contra lo incontrolable. Suelta la necesidad de tener todas las respuestas y permite que la vida se desarrolle. La gratitud también juega un papel importantísimo. Cuando dirigimos nuestra atención hacia lo que tenemos, hacia las cosas buenas de nuestra vida, por pequeñas que sean, cambiamos el enfoque de lo que nos falta o de lo que nos preocupa. Empezar el día agradeciendo 3 cosas, o terminarlo haciendo lo mismo, puede ser un ejercicio transformador. Al enfocarnos en lo positivo, nuestra mente tiene menos espacio para rumiar pensamientos negativos o ansiosos. Es como si cambiáramos el canal de la radio a una frecuencia más agradable y edificante. La gratitud es un antídoto poderoso contra la mentalidad de carencia y negatividad. Al cultivar una apreciación consciente por las bendiciones presentes, redirigimos nuestra energía mental hacia lo que nutre y eleva, en lugar de lo que agota y preocupa. Y aquí viene una parte que a veces nos cuesta aceptar, la autocompasión. Si nos sorprendemos enredados en pensamientos negativos, en lugar de criticarnos duramente, deberíamos tratarnos con la misma amabilidad y comprensión que le ofreceríamos a un amigo. Reconocer que estamos pasando por un momento difícil, que la mente es un lugar complejo, y que es normal tener estos altibajos. Esta actitud de amabilidad reduce la autocrítica, que a su vez alimenta más pensamientos negativos. Es un círculo vicioso del que podemos salir si decidimos ser nuestros propios aliados.
La autocompasión nos permite enfrentar nuestros desafíos con valentía y resiliencia, reconociendo nuestra humanidad compartida en la imperfección. He visto en mi propia experiencia, hay en la de muchas personas que comparten sus historias, que este camino no es lineal. Habrá días en que se sientan maestros de la serenidad y otros en que sientan que han retrocedido. Y eso está bien. Lo importante es no desistir. Cada intento, cada momento en que recuerdan volver al presente, es una victoria. Es como fortalecer un músculo. Al principio cuesta, pero con la práctica constante se vuelve más fuerte y responde mejor. La clave es la persistencia y la paciencia. No se trata de alcanzar un estado de perfección, sino de cultivar una relación más compasiva y consciente con nuestra propia experiencia mental. Una cosa que también me ha ayudado mucho es el contacto con la naturaleza. Pasar tiempo al aire libre, caminar por el bosque, escuchar el sonido de las olas, simplemente sentarse bajo un árbol y sentir la brisa, tiene un efecto increíblemente calmante en nuestra mente. La naturaleza tiene su propio ritmo, su propia sabiduría, y al conectar con ella, nos recordamos que somos parte de algo más grande, y que no todo tiene que estar bajo nuestro estricto control mental. La inmensidad del océano, la majestuosidad de las montañas, nos ponen en perspectiva, y a menudo, nuestros problemas y preocupaciones se vuelven un poco más pequeños. La naturaleza nos ofrece un contexto más amplio, recordándonos nuestra conexión con el mundo natural y la impermanencia de las cosas, lo que puede aliviar la carga de nuestros pensamientos. Otro punto a considerar es la calidad de nuestra información. Estamos bombardeados por noticias, redes sociales, opiniones constantes. Es fácil caer en un ciclo de consumo pasivo de información que puede generar ansiedad o preocupación. Ser selectivos con lo que consumimos, limitar la exposición a noticias negativas y priorizar contenido que nos nutra y nos inspire, puede hacer una gran diferencia en el ruido mental que experimentamos. La dieta informativa que seguimos tiene un impacto directo en nuestro estado mental. Al elegir conscientemente qué información permitimos entrar en nuestra conciencia, podemos cultivar una mente más equilibrada y serena. Y finalmente, pero no menos importante, la importancia del descanso y el sueño. Una mente privada de un buen descanso es una mente que tiende a divagar, a ser más irritable y a tener dificultades para concentrarse. Asegurarse de tener una rutina de sueño saludable es fundamental para poder cultivar esta calma interior. El cuerpo y la mente están intrínsecamente conectados, y cuidar de uno es cuidar del otro. El sueño es un proceso reparador esencial que permite a nuestro cerebro procesar información, consolidar recuerdos y regular nuestras emociones. Sin un sueño adecuado, nuestra capacidad para manejar el estrés y mantener la claridad mental se ve gravemente comprometida. Así que, para resumir, vivir sin pensar constantemente no significa vaciar la mente, sino aprender a navegarla con mayor conciencia y menos apego. Se trata de cultivar la atención plena, practicar la gratitud y la autocompasión, rodearnos de influencias positivas, conectar con la naturaleza y cuidar nuestro bienestar físico. Es un viaje continuo, una habilidad que se desarrolla con la práctica y la paciencia. Cada pequeño paso cuenta, y cada momento de presencia es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Hemos explorado herramientas como el mindfulness, la meditación, la inmersión en actividades placenteras, la aceptación, la gratitud, la autocompasión, la conexión con la naturaleza, la curación de nuestra dieta informativa y la priorización del descanso. Todas estas son facetas de un enfoque integral para transformar nuestra relación con nuestros pensamientos y encontrar un mayor estado de paz y serenidad en nuestras vidas. Muchísimas gracias por acompañarme en esta conversación hoy. Espero de corazón que encuentren útiles estas ideas y que puedan empezar a integrarlas en su día a día. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Tienen alguna técnica que les funcione particularmente bien? ¿Alguna experiencia que quieran compartir? Por favor, déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y aprender de cada uno de ustedes. Y si este vídeo les aportó valor, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que puedan beneficiarse, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y recuerden, estén presentes.